Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Este video titulado Entendimiento de la Segunda Venida de Cristo. Y quiero hablar sobre esta realidad a través de la Biblia usando el ejemplo de la vida de Pablo, y utilizaré otros ejemplos, pero también utilizaré mi propia experiencia. Y comienzo con esta. Mi propia experiencia, como he compartido, yo fui nacido y criado en el Evangelio, en la tradición de fe cristiana, y a través de la tradición aprendí y creí, porque fui condicionado y formalizado, que a través de las Escrituras se encontraba una promesa eterna, un evento en el futuro, donde sería la segunda venida de Cristo. Y así a través de la historia de mi vida, viví por muchos años esperando como cientos de millones de personas lo han vivido. Pero a través de mi historia también. Y en los pasados 10 años tomé un curso diferente para conocer la realidad de la historia, profundizar más en la realidad de Dios y de la revelación de Dios al mundo entero, para así entonces comprender la esencia de Cristo, para entonces entender mejor el mensaje histórico de la vida de Jesús y por qué Él fue llamado el Cristo, y para entonces comprender la realidad de esta esperanza y esta gran verdad, que es la realidad de la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo. Entonces, mirando a la historia, me di cuenta de que tenía que aprender de muchos conceptos, de principios espirituales que a través de mi tradición, pues se entendían como conceptos literales, como eventos físicos. Y aprendí que a través de la historia, la literatura de origen espiritual es bien simbólica. Es necesario uno entender la metodología, los símbolos, las alegorías, las parábolas. Y lo necesario entonces que el uno al interpretar tales realidades, entonces ayudan al entendimiento, que es lo que causa esta realidad, esta experiencia, lo que llamaríamos la segunda venida de Cristo. Entonces, mirándolo a través de las Escrituras, vemos esa realidad. Cuando Jesús comenzó su ministerio, naturalmente, históricamente, Él vino a concientizar, a revelar, a dar a conocer la realidad de lo que Él llamó como evangelio el reino de Dios. Entonces, esa realidad del reino de Dios era algo que sus compatriotas, como lo vemos en los discípulos, como lo vemos en la audiencia del Sermón del Monte, en el capítulo 7, cuando termina el capítulo 7, que la audiencia decía, wow, ¿de dónde esta persona sacó tanta sabiduría? ¿O cómo habla con tanta autoridad? Porque estaban escuchando unas realidades que para ellos no comprendían, eran distintas. Y esa es la realidad del reino de Dios, o esa es la realidad de lo espiritual, que siempre en el presente a principio es incomprensible, suena diferente, es algo como que absurdo, erróneo, y se tiende a refutar, a rechazar, porque no se entiende y se comprende. Pero vemos que a través de los evangelios y el ministerio de Jesús, vemos el cambio en los discípulos, que fueron entonces asimilando, fueron comprendiendo qué es lo que naturalmente pasa en cada ser humano, en ti y en mí, de la forma natural, que si le damos el tiempo y el genuino interés a algo,
Podemos entonces examinarlo. Podemos usar la facultad de nuestro intelecto para entonces discernir, investigar, para entonces juzgar con rectitud basado a las evidencias que entonces tienen la posibilidad o el poder de causar el entendimiento. Y eso lo que hace es que da a luz, que nazca el nuevo deseo, el nuevo interés, la nueva acción, el nuevo pensamiento y así sucesivamente. Una cadena de nuevos eventos, refiriéndose al cambio. Solamente el cambio se da a través del entendimiento. Por eso naturalmente vemos entonces cómo la vida de Pedro, según Mateo capítulo 15, vemos como cuando él dijo, tú eres el Cristo, diciéndole a Jesús. Jesús le dijo, dichoso eres, esto te lo reveló el Padre. ¿Ves? ¿Dónde sucede una revelación? En la conciencia, en la mente. Y por eso la segunda venida de Cristo, la parusía, el rapto o el arrebatamiento, todos estos conceptos de realidad espiritual necesitan entenderse en el presente hoy, en ese mismo contexto espiritualmente, porque está hablando de principios espirituales. Jesús en la historia fue Jesús el hombre. Cristo representa a ese espíritu que Jesús el hombre contenía dentro de él. Por eso él fue el hombre con una conciencia iluminada o con una conciencia más elevada a la de su cultura y de su tradición. Naturalmente fue el hombre que aprendió a través de la historia principios espirituales que tuvieron la capacidad de elevar su conciencia, de elevar su estado, de elevar su vida a la vida que él manifestó. Y por ende vemos a un ser humano actuando divinamente, porque fue el ser humano que entonces dentro de sí mismo se le reveló, entendió la realidad del Espíritu de Dios dentro de él, la unión que él tenía con esta realidad. Y esa fue históricamente la primera venida de Cristo, en el marco histórico referente a lo que llamamos el Nuevo Testamento o el primer siglo, cuando comenzó estas historias que nos han influenciado por los pasados 2000 años. La primera venida de Cristo fue en la vida de Jesús. Cristo es el Espíritu de Dios que causa la vida perfecta, que causa la motivación, que causa el nuevo interés, que impulsa un nuevo pensamiento basado al entendimiento, a la revelación, a lo conocido. Y entonces esta es la motivación nueva dentro de un ser humano, que entonces lo eleva, lo sobrepasa a vivir una vida en tal motivación y unión. Y por eso fue distinto a la vida y a la conciencia de sus compatriotas. Y así entonces fue reconocido. Y ese es el ejemplo a través de la historia que él compartió. Por eso cuando Jesús decía y hablaba sobre el abogado defensor, según Juan capítulo 14, vemos que él está anunciando: yo me iré,
pero os dejaré, no los dejaré huérfanos ni solo, dejaré el Espíritu Santo, el abogado defensor. Está hablando de dejaré al Espíritu del Padre. Está hablando de una misma esencia, una misma realidad. Cómo esa esencia, realidad, se contiene a través de las palabras, a través de las enseñanzas, a través del tiempo que Jesús naturalmente, históricamente, invirtió con ellos, demostrándole, basado a las acciones, al estilo de vida de Jesús, demostrándole el carácter, demostrándole la mentalidad, la conciencia, demostrándole el ser humano que vive en esta unión que él llamaba el reino de Dios. Aquel que vive de esta forma lo tiene todo, porque es aquel que tiene dentro de sí mismo el conocimiento de lo que la historia ha revelado como Dios, como la esencia de la vida, como la suprema realidad, como la ley, como el amor, como la perfección, como la justicia eterna, o como las realidades y principios de la vida eterna. Y todas esas realidades, ¿dónde se pueden contener? No en un templo físico, no en una montaña, sino dentro de la conciencia y corazón de un ser humano que entonces ahora vive consciente de tal realidad y la manifiesta, la da a conocer, la revela, la expone, la saca, la vive en su contexto, en su tiempo. Así fue como entonces le dijo Jesús a Felipe: si tú me has visto, si tú no con estos ojos, si tú me has visto con tu entendimiento, si tú juzgas bien, entonces entenderás que mis acciones revelan al Padre, revelan a Dios. Entonces, si me has visto a mí, has visto al Padre. Entonces, imita tal realidad. Entonces, vive por tal esencia. Entonces, haz de tu conciencia, de tu corazón, haz el templo del Padre. Haz el templo de Dios. Que aquí habite la suprema realidad de este universo. Y actúa, habla, piensa y haz conforme a el Padre, conforme a tal conciencia. Y esa conciencia se tiene a través del conocimiento, a través de la enseñanza y a través de la historia. Uno puede comprender y conocer cómo históricamente había una sabiduría espiritual que antecedió la vida de Jesús. Y quien conoce de ciertas enseñanzas, por decir lo que es Bhakti Yoga. Yoga, la palabra yoga significa unión. Bhakti es como decir el servicio, la unión en el servicio. Está lo que es karma yoga. La palabra yoga significa unión. Karma significa la acción. Y está la última, jnana yoga. Jnana significa conocimiento. Yoga, acción. Aquí tenemos 3 principios de realidades espirituales, conceptos y metodologías para desarrollar la conciencia, el corazón y carácter de una persona a crecer en estas 3 áreas. Una, en el conocimiento de todo.
de Dios, del Espíritu, de la vida eterna, de toda ley, pureza y justicia, verdad, para que entonces, basado al conocimiento de la realidad suprema y ley eterna, de la verdad, entonces el ser humano viva. Por eso está el yoga, la unión en el conocimiento de la una esencia, de todo el conocimiento de Dios. Karma yoga, entonces, la acción en tal unión, que toda acción es regida, es dirigida, basado a la primera esencia del conocimiento. Y Bhakti yoga, la unión en el servicio, que todo lo que se hace en la conciencia de estos tres principios. Y esos son algunos de los principios espirituales que antecedieron la historia de la vida de Jesús. Que quien conoce de esas realidades entonces puede entender el carácter, la vida, los hechos de Jesús. Y por qué fue el ser humano sobrenatural. No porque fue un Dios que se hizo hombre, sino fue un hombre que conoció la realidad de Dios y vivió con tal conciencia. Y por eso, naturalmente, humanamente, fue llamado el hombre con el Espíritu de Dios dentro de él. El Cristo. El hombre con el Espíritu de la vida eterna. Y lo obtuvo tal título por el entendimiento que tuvo de Dios. Y por eso Jesús en Juan 10:30 dice claramente: yo y mi Padre somos uno. ¿Dónde reside o habita el Padre de todo ser humano? No sobre las nubes, no en templos ni en montañas, sino en la mente, en la conciencia, en el entendimiento, en la revelación. Y por eso yo y mi Padre somos uno. Y esta es la revelación de Cristo. Y por eso Cristo es el Espíritu que causa esta conciencia, este entendimiento. Cristo, porque se está personificando en la historia algo que pasa dentro del ser humano. Una fuerza, una motivación se está personificando con esta realidad. Cristo es ese Espíritu. Y por eso entonces, a través de la historia, podemos ver cómo entonces Jesús, el Cristo, dio a conocer el reino del Padre. Y vemos cómo a través de la historia en los evangelios y en las cartas paulinas de Pedro, Santiago, Juan, todos están continuamente dando a conocer la revelación, el entendimiento de esta suprema realidad dentro del ser humano. Jesús fue el hombre que dio a demostrar la realidad del Espíritu, del unigénito Hijo de Dios dentro del ser humano, Cristo. Y entonces así vemos que a medida que el entendimiento iba siendo obtenido, iba siendo realizado dentro de los discípulos, entonces vemos la serie de continuos eventos. Y vemos entonces el proceso en la historia
de la revelación de Saulo de Tarso. Y como el capítulo 9 de Hechos nos menciona, el evento en una forma metafórica, en una forma simbólica. ¿Qué vemos? Saulo de camino a Damasco. Y vemos cómo fue iluminado, una luz que lo cegó. Y todo eso simbólicamente. Una luz, ¿dónde te ciega una luz? En la conciencia, la luz, refiriéndose a conocimiento, a entendimiento, a una nueva verdad que vino a iluminar. Por eso vemos, según en el mismo libro de Hechos, como entonces él fue con Ananías y dice que fue bautizado. Y esa palabra de bautismo tiene mucho significado históricamente, porque para que Pablo pudiera decir, como dijo en Gálatas capítulo 1, donde él dice, y aquí tengo y puedo leer, donde dice en el verso 11, inclusive, el mensaje como introducción, dice, el mensaje de Pablo procede de Cristo. Y nos dice, amados hermanos, quiero que entiendan, esto es en Gálatas capítulo 1, verso 11, quiero que entiendan que el mensaje del evangelio, de la buena noticia que predico, no se basa en un simple razonamiento humano. No se basa en razonamiento humano. No recibí mi mensaje de ninguna fuente humana, ni nadie me lo enseñó. En cambio, lo recibí por revelación directa de Jesucristo. Lo recibí por Apocalipsis, revelación de Jesucristo, de Jesús el Cristo, de Jesús el ser histórico que en su vida contenía al espíritu de esta vida, contenía la esencia universal, contenía la conciencia de la realidad eterna. Este espíritu, Cristo. Y en esta historia, en el Nuevo Testamento, se resalta esta verdad. Y en el entendimiento de este espíritu o de esta verdad espiritual, como Pablo dice, el mensaje de Pablo procede de Cristo. Veamos a luz de las enseñanzas de Pablo en las cartas, cómo se ve la diferencia cuando él habla de Jesús o cuando habla de Cristo o cuando habla de Jesucristo. Para un occidental cristiano, naturalmente, cada vez que oye Cristo, lo que asimila es o une que está hablando de la persona de Jesús en la historia. Y no necesitamos entender en este tipo de enseñanza simbólica, espiritual, necesitamos extraer, necesitamos conocer el espíritu de la enseñanza. Y la realidad de la enseñanza es que la esencia de Dios, por ser una realidad espiritual, reside y es siempre en cada ser humano que en su presente se le revela, lo entiende y por ende así vive. Sucede ese apocalipsis, esa revelación ¿de qué? ¿De quién? De Cristo, de este espíritu dentro del ser que ahora concientiza, que ahora es el evangelio, la buena noticia que salva. ¿Cómo salva al ser humano? Lo salva en el presente de su baja, inferior, egocéntrica, hipócrita, falsa naturaleza. Lo salva de la condición desde que nació, en su tradición, en su ideología, de su contexto histórico, de sus idiomas y lenguas, de su cultura. Cómo fue condicionado desde niño a creer, a crecer y creer en cosas que históricamente no son ciertas.
Pero personas al ser condicionados y son familiarizados en su contexto histórico y crecen reunidos con personas que siempre viven, entienden, creen lo mismo, es inevitable que no sean manipulados. Y aquí la revelación de algo espiritual, de una realidad universal, eterna, entonces necesita ser entendida y necesita entonces ser genuinamente indagada, cuestionada. Necesita uno tomar el tiempo sincero de procurar conocer y usar esta facultad, el intelecto, usar el razonamiento, usar la investigación, usar el justo juicio para discernir la historia, para discernir el espíritu. Y así la segunda venida de Cristo es. Y por eso la Biblia utiliza todas estas metáforas. La segunda venida será, o la venida del Hijo del Hombre, como un relámpago, como un ladrón en la noche. Vemos como un ladrón en la noche, como un relámpago, como un abrir y cerrar de ojos, el ojo de la mente, el entendimiento. Y así cuántas otras. Habrán dos en el camino, uno será tomado y el otro dejado. Uno entenderá y el otro no. Así nos está hablando las Escrituras sobre la realidad de la segunda venida de Cristo. Siempre será en tu presente, en el entendimiento, en la revelación ahora. No esperes a un momento físico. Procura en tu presente hacer esta verdad la realidad, de entender lo significativo. Y así será en tu entendimiento. Namaste, shalom y bendiciones. Y nos vemos en el próximo video de Universidad Cristo.